Bienvenidos a todos a este video de la presentación de la página web que se ha realizado para este instrumento nuevo que es el ukelin para la materia de acústica y organología en el cuarto semestre en el 2022. Mm, Bueno, empezar presentando esta primera página en la cual puedes acceder a todos los subtítulos, a todas las partes que tiene la página web. A la vez también en esta parte de arriba, las partes más importantes, sí, las partes más importantes y el inicio. Puedes volver a esta primera página en cualquier momento de toda la página web. Y bueno, esta es la primera parte de la obra musical que se compuso para la interpretación del instrumento, del ukelele. Esta canción tiene una parte de su letra, entonces el objetivo personal que yo tuve con esta canción es la reflexión, que nos lleve a reflexionar a la indiferencia muchas veces que tenemos a las cosas asombrosas que pasan en nuestra vida, gracias a Dios, todos los días. Y el objetivo musical llegaría a ser el demostrar que el ukelin realmente puede cumplir su función armónica que se ha planteado hacer desde un principio. Que este instrumento pueda ser un instrumento de acompañamiento armónico más que un instrumento melódico como lo es el violín. Y aquí estoy explicando el significado del nombre que le puse, que es una mezcla entre los nombres ukelele y violín. Y es así como describe resumidamente todas las características que este instrumento posee. En la siguiente página están el objetivo general que se nos dio en la materia, que es realizar la creación y presentación de un instrumento nuevo, modificado, que produzca un timbre propio, el cual pueda ser analizado utilizando todo el conocimiento adquirido en la materia de acústica y organología, además de la primera composición musical para dicho instrumento, que utilice de manera evidente las posibilidades tímbricas expuestas en este trabajo. Esa era la instrucción y la cual creo que se ha llegado a cumplir. Y bueno, los objetivos específicos, que acústicamente sería transformar las características acústicas del violín, eh, no en su timbre precisamente, porque el timbre se mantiene, pero sí en su capacidad de tocar muchas notas simultáneamente. Y es esto en dos técnicas ya existentes del violín. El pizzicato, que es tocar con la mano las cuerdas, y el détaché, que es con el arco. Y bueno, organológicamente, que está a este lado, el objetivo era construir una combinación o una aleación entre el ukelele y el violín. Como ya había explicado anteriormente, se mantienen las características tímbricas del violín y para eso el uso de los mismos materiales, como las mismas cuerdas, pero se rescata la capacidad y facilidad eh, del ukelele de tocar acordes, como estaba diciendo anteriormente, además de su tesitura, la tesitura que tiene
Este instrumento también se ha modificado y es la que tiene el ukelele. Y la función, el objetivo funcional que tenía este instrumento es brindar al violín un papel diferente dentro de una interpretación musical, que en vez de ser la parte melódica, se encargue de la parte armónica, ya que para cumplir este objetivo, un violín normal necesitaría, no se necesitaría solo un violín, sino que varios violines. Entonces, en la siguiente página está explicado el marco teórico. En esta parte se puede ir al marco teórico general, que lo realizamos en grupo. Y aquí está escrito el marco teórico específico, que se trata del tipo de ondas que produce este instrumento, en qué consiste su oscilador, su modo de excitación, su resonador y las clasificaciones, ¿no? Que no voy a ampliar mucho porque están muy bien explicadas aquí. Y también en esta última parte la, las leyes de la vibración de las cuerdas, todo esto. Aquí se puede ver los materiales, dispositivos e instrumentos que se han utilizado. Todos los materiales están descritos en esta parte. Desde los que se han comprado y también los que me han prestado, como todos estos aparatos electrónicos. Y por último, los dispositivos que se han utilizado para la medición de, por ejemplo, de la intensidad, del espectro armónico y de la altura. Y bueno, la siguiente parte es sobre los datos y observaciones que se han tenido a lo largo de este proyecto. Los primeros que me gustaría explicar, el primero que es el comportamiento de la cuerda. Se nos explicó en clases que la frecuencia fundamental de una cuerda es directamente proporcional a la tensión a la que se somete e inversamente proporcional al largo y a la intensidad de la misma. Y eso he podido aplicarlo en la realización de este proyecto porque podía observar que cuanto más larga era la cuerda que yo usaba, necesitaba mucho más tensión para afinar a la frecuencia deseada. Y lo que pasa es que el violín que yo he adquirido era de 3/4 y yo estaba usando cuerdas recicladas que eran de un violín de 4/4. Entonces, como la cuerda era más larga de lo que se necesitaba, necesitaba mucha, mucha más tensión y he podido ver que la aplicación de este concepto y por esa razón se tuvo que cortar las cuerdas cerca de 5 centímetros. El otro sería el excesivo grosor del puente. Yo no pensé que esto afectaba tanto a la sonoridad del instrumento, sobre todo a su intensidad, y, y luego al investigar un poco más sobre el funcionamiento de cada una de las partes del violín para que se produzca una vibración, pude descubrir que era muy importante, ya que el violín no transmite sus vibraciones como otros instrumentos, ya sea el ukelele en este caso o la guitarra, que directamente de las cuerdas pasan al cuerpo del instrumento y esto es el resultado que suena. En cambio, en el violín, las cuerdas vibran y esta vibración es transmitida primero al puente, luego de eso a la parte superior
de la caja de resonancia, de la caja de resonancia al alma, que está entre la caja, entre la tapa y la parte inferior del instrumento. Y una vez que pasa por el alma, recién pasa a la parte inferior. Entonces, si nuestro puente es muy grueso, no vibra de manera correcta y esa vibración no se logra transmitir a las demás partes como lo haría si el puente fuera menos grueso y puede vibrar mejor de esa forma, ¿no? La tercera observación sería el uso del arco, que he tenido que ir probando, he tenido que ir viendo cómo es que podía alcanzar una mejor sonoridad, porque al usarlo de la misma forma que se usa en el violín, no se podía alcanzar una intensidad que realmente se podría escuchar. eh, y eso, y eso se fue manejando, regulando la presión. Se había necesitado menos presión para hacer vibrar las 4 cuerdas. Lo instintivo es que tú digas, bueno, más cuerdas, entonces más presión, y eso es lo instintivo, pero físicamente no era lo que realmente se necesita para que las 4 cuerdas vibren de manera correcta. Y bueno, aquí se calculó la intensidad que puede llegar a producir el instrumento. Aquí está con cuerda pulsada y con cuerda frotada. Aquí se puede ver una imagen del espectro armónico, el cual es periódico, de las 4 cuerdas vibrando al mismo tiempo, claro. Luego están las alturas, que tanto la más grave como la más aguda que puede llegar a producir este instrumento. Y la duración, cuánto tiempo puede mantenerse vibrando la cuerda. Sobre todo la pulsada, porque la frotada puede continuar vibrando hasta que se decida parar. Y el gráfico de la envolvente dinámica. A continuación voy a mostrar el video del procedimiento que se llevó a cabo para la construcción del instrumento. Construir un ukelele. Bienvenidos todos a este video en el cual hablaremos de cómo es que se hace el ukelele, qué pasos tenemos que seguir para construir un ukelele. Entonces vamos con el primer paso. El primer paso es adquirir un violín. La recomendación es que no sea un violín que tenga mucho valor sentimental o económico para ti, porque si es así, es muy peligroso, porque esto es un experimento, entonces puede que algo salga mal y el instrumento se arruine. Entonces esa recomendación es muy importante. El segundo paso es despegar el diapasón. ¿Cómo se despega el diapasón? Para eso vamos a usar una espátula metálica o cualquier cosa delgada metálica que tengas en casa, mojándolo con agua caliente, y de esa forma vamos a poder despegar el diapasón. Es importante que no se haga mucha fuerza porque se puede dañar el instrumento. Con el agua caliente y esta espátula es suficiente para ir sacando el diapasón poco a poco. El tercer paso es comprar madera de jacarandá. Esta madera es una opción mucho más económica y fácil de manejar que el ébano. Y para un principiante que nunca ha manejado madera como yo, era la mejor opción. Esta madera se usa muy frecuentemente para la construcción de los diapasones, tanto de guitarras como de charangos. El siguiente paso
sería cortar de esta madera de jacarandá 3 piezas. Una que será el diapasón, otra que será la ceja y otra que será el tiracuerdas, con las medidas que se puede ver en esta imagen. Ahora, estas medidas están con 5 milímetros de más. Esto es para posteriormente poder lijar esos 5 milímetros. Entonces, las medidas sin esos 5 milímetros extra para lijar serían, por ejemplo, la longitud del tiracuerdas, en vez de ser 11 centímetros, serían 10,5 centímetros. O, por ejemplo, la longitud del diapasón no serían 24,5 centímetros, serían 24 centímetros. Y así con todas las medidas. Como les decía, el siguiente paso, que es el paso número 5, es la reducción de todas estas medidas extra que había, lijando. Y de esa forma se puede obtener un acabado mejor de la madera y con ese lijado del que se habló. Algo muy importante de hacer es que cuando se está lijando el diapasón, lijar un poco los costados va a ayudar mucho a que sea más cómodo de sujetar el instrumento. Entonces, la parte de abajo, donde va a ir la palma de la mano en el diapasón, es importante lijarlo un poco, que sea un poco curveado. El siguiente paso es reducir el grosor de cada uno de las piezas. Yo usé este instrumento que me sirvió mucho, mejor dicho, este aparato, porque hacerlo a mano es muy tardado. Entonces les recomiendo usar este aparato para el lijado y reducción del grosor. Y aquí están ya las piezas terminadas, ¿no? Del resultado, cada una con un grosor en específico. Como se está mostrando en el video, cada uno tiene un grosor que, por ejemplo, del tiracuerdas es 5 milímetros, del diapasón es 6 milímetros y de la ceja es 7 milímetros. Y este último, la ceja, es muy importante. La ceja debe medir 1 milímetro más que el diapasón en su grosor. De otra forma, la ceja no va a cumplir su función. Entonces, con ese instrumento que pueden ver ahí arriba para medir el grosor, es muy importante todo el tiempo estar verificando, porque si no, van a cometer el mismo error que yo cometí y tuve que pegar otra madera abajo para que la altura vuelva a ser la que debería haber sido. El siguiente paso se trata de la igualación de el mango, de las alturas del mango. Antes de mostrar este video, quisiera que vean esta imagen. Como pueden ver, el diapasón se ve un poco chueco y eso es porque en un violín normal es así. La madera que está del mango, la parte de la cuerda mi es un poco más baja que la parte de la cuerda sol. Entonces es así diagonal. Algo que es útil en un violín, pero que en el ukelele va a ser algo perjudicial. Es por eso que se tomó este paso, que es el lijado de esta parte del mango para que las dos partes sean iguales y el diapasón pueda ser completamente plano. Se ha colocado, como se puede ver en el video, una pequeña madera antes de colocar el diapasón para que las dos partes del mango estén igualadas y se pueda tener un resultado de un diapasón que ya no esté diagonal como se ve aquí. Posteriormente se procede a pegar el diapasón, que ya fue lijado, que ya fue pulido, todas esas cosas. Entonces se pone este pegamento que es muy especial para instrumentos porque otros pegamentos pueden dañar la madera del instrumento.
Entonces este pegamento que se llama cola líquida o cola de carpintero es muy importante de usarlo. Una vez pegado el diapasón, se pone esa goma que pueden ver en la siguiente imagen, que es para que todas las partes queden bien pegadas. El octavo paso es la perforación del tiracuerdas para que entre el cordal de Kevlar y también para que se puedan ingresar las cuerdas por ahí. Tenemos que usar esta herramienta que es una perforadora para poder hacer esos orificios. El paso número 9 sería el cordón de Kevlar, como les estaba diciendo. Este tiene un nudo muy específico, un nudo especial que se realiza para colocarlo en el tiracuerdas. Ese es el paso 9. El paso 10 ya se trata sobre el puente. Ya hemos acabado con la ceja, con el tiracuerdas y con el diapasón. Ahora pasamos al puente. Como se puede ver, se tuvo la idea al principio de simplemente lijarlo y hacerlo recto la parte de arriba del puente. Pero esto resultaba en que la altura que necesitábamos se chocaba con ese orificio que pueden ver ahí, que se llama corazón, es el corazón del puente. Entonces, era imposible hacerlo de esa forma, por lo que se tuvo la idea de cortar las patas y de esa forma aumentar la altura la distancia que hay entre el corazón y la punta del puente. Y eso fue lo que se hizo. Como se puede ver aquí posteriormente en la primera imagen, saqué las patas del puente. En la segunda imagen ya estoy dándole forma a las patas. En la tercera imagen ya también la parte de arriba está lijada y está plana, como es en el instrumento del ukelele. Este paso también incluye en la construcción del puente que es el lijado de las patas. Este lijado no es un lijado recto como de las otras cosas, es un lijado especial que tiene que tener la forma curviada del cuerpo del violín. Es por eso que yo puse una lija sobre el cuerpo del violín y entonces ahí podemos ver que estoy lijando el puente sobre el violín con esta lija especial que es como papel que se le puede dar forma. Entonces, el 11º paso sería reducir el grosor del puente. Una vez que uno tiene la altura, se tiene que reducir el grosor del puente. Esta parte es importante porque de otra forma el sonido no se puede transmitir correctamente. Y el ukelele va a sonar opaco y su sonido no va a tener proyección. Es por esa razón que el grosor del puente tenemos que compararlo con un puente ya lijado de violín y tratar de hacer el mismo grosor. Y así el sonido mejora mucho más. El 12º paso son estos caminos que se puede ver para las cuerdas. Tanto en la ceja como en el puente son necesarios estos caminos. Establecer por qué lugar se van a recorrer las cuerdas. Y para eso se usa una lima que está descrita en la parte de instrumentos. El paso 13, como les decía, es el lijado del puente, de la altura, mejor dicho, la altura del puente. Eso se define probando con las cuerdas, con todo ya armado, ir probando qué altura es la indicada. Para este paso es importante decir que normalmente la distancia entre el diapasón y las cuerdas debe ser de 4 milímetros. Entonces hay que también tener cuidado de no pasarse de esa distancia.
y así ir reduciendo la altura del puente hasta que sea la ideal. El paso 14 y último paso es este que pueden ver en la pantalla. Lo que pasó aquí es que como el diapasón es más grueso que un diapasón normal de violín para la facilidad técnica de tocar acordes, pero el clavijero quedó muy estrecho, entonces las cuerdas no se lograban acomodar en su lugar, todo el tiempo se deslizaban hacia el medio. Entonces, la acción que se tomó para eso es reducir la altura o cortar una parte del clavijero para que así deje de impedir que la cuerda llegue a ponerse en su lugar. Y eso quizás no se nota muy bien en esta imagen porque ya está barnizado, eh, pero lo que se hizo fue eso en ambos lados, tanto para la cuerda La como para la cuerda Sol, que son las cuerdas extremas del ukelele. Y esos serían todos los pasos para la construcción de un ukelele. Ese es el resultado final. Está bien, entonces vamos a seguir. La siguiente parte serían los cálculos y resultados. Prácticamente no se han hecho muchos cálculos, no se han hecho muchos cálculos matemáticos para la construcción de este instrumento, ya que se basan en otros instrumentos que ya existen. Entonces, se sabe que el instrumento va a llegar a funcionar porque se basa en la teoría, en todo lo que ya habíamos mencionado, que ya tienen, por ejemplo, eso del puente o lo del alma o el material de las cuerdas, todas estas cosas que ya fueron definidas antes por otras personas. Entonces, prácticamente los cálculos que se hicieron fueron de mediciones. Por ejemplo, el grosor de las maderas. Dijimos el grosor del puente, el grosor del tiracuerdas, que también era otra cosa importante. Si el tiracuerdas es muy grueso, también afecta a la sonoridad del instrumento si no vibra correctamente. Entonces, este no puede medir, su grosor no puede medir más de 5 milímetros. Y bueno, algunos grosores que no eran tan importantes que estén definidos era el diapasón, por ejemplo, que no afectaba al sonido, que mida un poco más o un poco menos. La separación entre las cuerdas también se hizo un cálculo con respecto a, al ukelele y el violín. Se calculó cuánto medía en el ukelele, cuánto venía en el violín, y se trató de hacer una fusión entre entre esas dos mediciones, para que, sobre todo para la facilidad técnica, porque al estar las cuerdas muy juntas como son en el violín, es mucho más difícil pisar los acordes, poner tus dedos en las 4 cuerdas que en un ukelele, que obviamente está diseñado para eso y por eso hay más distancia entre las cuerdas, ¿no? Y es así como se llegó a estas conclusiones que se pueden ver aquí. En el ancho del diapasón también, que bueno, es algo aparte, pero también se hizo ese mismo tipo de cálculos. A continuación, la altura del puente y de la ceja. Estas dos mediciones se, se consiguieron haciendo consultas a un profesional de la construcción de los violines, que sería el señor Gustavo Torrico, quien me ayudó en la construcción de todo este instrumento. Él es el que me dijo, esta es la altura que tiene que tener el puente, no menos de esto, no más de esto, y de la ceja también. Entonces, más que yo misma hacer los cálculos,
hubo personas así que me ayudaron a definir esas alturas. Y las modificaciones, por ejemplo, del clavijero, más que hacerse cálculos, se fue reduciendo la altura del clavijero hasta que cumpliera la función de permitir que las cuerdas lleguen a su lugar, como se explicó en el video del procedimiento. A continuación está el presupuesto. Muchos de los puntos, como el puente, las clavijas, el alma, el cordal de Kevlar, no tienen precio porque fueron donadas, como les decía, por el luthier que me ayudó. Él me fue brindando materiales que para él ya no servían, o sea, ya no, por ejemplo, el puente reciclado que él me dio, estaba rota una de las patas, entonces él ya no lo podía usar, pero para el objetivo que yo tenía sí servía, y así con otras cosas, ¿no? Entonces ese sería el presupuesto. Aquí está la parte de la partitura que se puede escuchar mientras lees la partitura. Ahí está. Entonces, para la parte del ukelele, que son estas dos partes, se usó el sonido de arpa, que era lo que más se parecía al sonido del ukelele, y también esta parte del violín, es también el ukelele, estas dos partes. A continuación, el análisis de la composición, que tiene estas partes, el análisis morfológico, armónico, rítmico y melódico. No me voy a detener mucho en el análisis morfológico porque no es la parte musical, que es lo que más nos interesa en esta presentación, pero sí se hizo un análisis tanto de las rimas como del significado de cada una de las frases. En el análisis armónico se puede ver un análisis de las progresiones que se usaron, que más que todo eran cromáticas, ¿no? Los acordes son totalmente tonales, pero estos forman una línea melódica con algunas de sus notas que se puede observar en la parte de aquí abajo, eh, que, que le dan otro tipo de sonoridad, esa parte más horizontal que la parte vertical. Así en cada una de las frases. Y eso sería el análisis armónico. Y bueno, en el análisis rítmico, lo que se podría decir es el rasgueo que está haciendo el ukelele. Tiene este ritmo que está aquí arriba. La obra está compuesta en 3/4, entonces se utiliza un ritmo sincopado que está entre los tiempos, ¿no? Tan, tan, tan. Esto a lo largo de toda la obra, excepción una de las partes del final, casi al final, que solo se toca el primer tiempo, y eso da como una sensación de que está concluyendo la obra. En el análisis melódico tenemos el motivo que se usó a lo largo de toda la obra, que es esta sucesión de 4 corcheas, perdón, y una nota larga, ¿no? Entonces, silencio de negra con punto y esta sucesión de notas se usó en toda la obra en diferentes alturas y este motivo de esa forma se utilizó. Otra parte importante del análisis melódico sería las notas que están fuera de los acordes. Se utilizó varias notas que no pertenecen al acorde como apoyatura
y también como una forma de enriquecer la armonía. Le daban otro color a los acordes ya establecidos, estas notas. Por ejemplo, se podría hablar de esto, que es que se puede ver aquí, estamos en do mayor, este sería quinto grado con séptima, pero al poner este mi en la melodía, le da un color un poco más oscuro o frío, porque el acorde se llega a escuchar como mi, sol, si, re, fa, que es un tercer grado con novena. Y, y ese tipo de cosas se fue utilizando, lo cual enriquece la armonía. A continuación les voy a mostrar la grabación de la obra musical que se compuso para este instrumento. Pasan milagros ante mis ojos más ordinarios parecen ser las maravillas acostumbradas. Enséñame a ver, pues cada día tus maravillas me obsequias tú, Señor. Pues cada día tus maravillas me obsequias tú, Señor. Entonces, esa sería la grabación. Por último, entonces, el análisis de los resultados y las conclusiones. Se puede decir que se logró el objetivo de este proyecto, tanto el general como los objetivos específicos, a pesar de que hubo dificultades, se cometieron errores, pero el ukelin logró cumplir su cometido, ya que tiene el timbre de un violín y las habilidades armónicas de un ukelele. Es una combinación entre estos dos instrumentos, uno que es muy antiguo y el otro que es un poco más moderno. Y también creo que sería muy acertado mencionar esta parte, que esta innovación
resultó haber tenido ideas muy antiguas de las violas barrocas, las cuales yo estuve observando como inspiración para realizar este proyecto. Al observar estas violas, al haber tenido la oportunidad también de ver una en persona, surgieron muchas ideas que no se pudieron realizar, pero que me gustaría poder hacerlas en un futuro. Una de ellas es el perfeccionamiento de las cuerdas, eh, ya que el violín es un instrumento melódico, tiene el espacio entre las notas, entre los semitonos, está muy cerca, muy pegado. Entonces, eso es muy útil en el caso de tener un instrumento melódico, pero causa dificultades al transformarse en un instrumento armónico. Es muy difícil tocar los acordes, tocar afinado, aparte de ser incómodo y hasta a veces doloroso tocar el instrumento. Entonces, yo creo que se necesita analizar las cuerdas del violín, mantener los materiales porque necesitamos esos materiales para que se pueda tocar con arco y que pueda tener el mismo timbre, pero de alguna forma poder modificar las cuerdas para que pueda estar más separado eh, los semitonos y de esa forma pueda ser más cómodo tocar el instrumento. Esa sería una cosa que no se alcanzó a hacer, bastante complicado, pero que sería mucho mejor. La segunda cosa sería añadir los trastes, que era algo que yo desde el principio había pensado, pero al estar los semitonos tan cerca unos de otros, los trastes no eran posibles, am, porque, porque iban a estar, iban a estar muy cerca y a la vez iba a impedir que la nota correcta suene. Varios trastes iban a presionar al mismo tiempo. Entonces, una vez que se corrige esto de las cuerdas, recién se podría pensar en añadir los trastes. Y la tercera modificación sería la modificación del cuerpo del violín, que esto se me ocurrió, estos dos puntos se me ocurrieron en realidad al ver a esta viola, si se dan cuenta, porque esta viola tiene trastes y aparte su cuerpo es más grueso, es más ancho, cosa que el violín no es así. Y entonces la idea era agarrar otro violín del mismo tamaño y usar esta parte del costado de ese otro violín también, pegar esas dos partes y así el cuerpo de el ukelele llegaría a ser más grueso y es la hipótesis de que mejoraría el sonido, ya que la mayoría de los instrumentos armónicos que he podido ver, como el ukelele y la guitarra, tienen su caja de resonancia más gruesa. Ah, también esta viola que les acabo de mostrar. Entonces, en conclusión, eh, se pudieron hacer las modificaciones esenciales para que este instrumento funcione, pero hay otras modificaciones para enriquecer el sonido y para la comodidad técnica que todavía falta seguir trabajando y, y se aspira a continuar con esas modificaciones. Eso sería todo. Gracias por su atención.